En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad, artículo 7, el sacramento del matrimonio. Entramos hoy en el 6º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 4 números, del 1655 al 1658, al estudio del tema que tiene como título La Iglesia Doméstica. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1655 y 1656. Estamos en este marco del sacramento del matrimonio, donde ya hemos prácticamente hablado de toda el sacramento, sus finalidades, sus características, sus ritos. Ahora estamos bajando más a la práctica de lo que es el matrimonio, la familia, una iglesia doméstica. Número 1655 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia, de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo, en primer lugar, este número hace una afirmación que ya la conocemos, que la sabemos desde pequeñitos. Pero no sé si en el fondo hemos extraído de ella todas las consecuencias para conocer a Jesús más de cerca. Dice: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de Nazaret, con José y con María. Y esto, sin duda alguna, queridos, configuró totalmente la personalidad de Jesucristo. Esto configuró todo su aprendizaje humano. Es cierto que su personalidad era divina. Es cierto que cuando Jesucristo predica el Evangelio, predica las bienaventuranzas, predica las palabras, esa ciencia es la que se preguntan los doctores cuando Jesús se pierde en el templo y ellos dicen: ¿de dónde saca esa sabiduría? Pero, ¿no es este el hijo de José el carpintero y de María? ¿De dónde saca esa sabiduría? Es ciertamente una ciencia divina. Jesús, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, nunca obraría de otra manera. Tiene esta ciencia divina innata en él. Él tiene una visión beatífica completa. Y ciertamente la sabiduría que él predica está llevando a cabo en ella toda la revelación del Padre. El Padre se revela en su Hijo Jesucristo. Todo eso es verdad, sin quitar nada. Pero también es cierto que Jesús, muchas cosas de las que predicaría, las estaba predicando porque las había recibido no únicamente de la ciencia divina que como Dios él tenía,
sino que muchas cosas que Jesús predicó, sus parábolas y sus enseñanzas, Jesús las había aprendido en la Sagrada Familia de Nazaret. Eso también formaba parte de la fuente de la que Jesús había bebido y en la que había vivido, aparte de la ciencia divina que poseía. Jesús también había vivido y había recibido a través de ese conocimiento humano que él tenía también como hombre. Ese conocimiento humano lo había formado y lo había aprendido de sus padres, de su padre adoptivo José y de María. Todas las cosas íntimas, humanas, Jesús las aprendió en la Sagrada Familia. Por ejemplo, esa expresión que Jesús dijo, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. ¿Eso no lo habría aprendido Jesús de José? ¿De lo que había visto en él? ¿Y en María no habrá aprendido esto en ese hogar de Nazaret? ¿Cuántas cosas que Jesús predicó tenían también su fuente y su origen en lo que él había visto en José y en María? Y eso, queridos amigos, la verdad es que es un gran misterio. Algún día lo llegaremos a conocer cuando estemos fundidos plenamente en Dios. Pero verdaderamente es impresionante ver a Jesús, como dice la Sagrada Escritura, que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios, en el seno de la familia de Nazaret. Y Jesús crecía en todas estas dimensiones. Y él vivía sujeto a sus padres e iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Es un misterio, pero es real. Un misterio que forma parte de la forma en la que Dios quiso llevar adelante las cosas. Dios quiso encarnarse en una familia. Esto no se puede olvidar nunca. No únicamente quiso encarnarse en un pueblo, en Israel, y que ese pueblo, el pueblo elegido, a través del cual les iba a venir el Salvador del mundo. Sí, sí, todo eso es verdad. Pero aparte de encarnarse en ese pueblo elegido, quiso encarnarse en el seno de una familia. Y una familia fue el lugar más adecuado que Dios pensó y que Dios se le ocurrió, que llegó a soñar, que lo diseñó como el lugar adecuado para que su Hijo Dios viniera al mundo. A Dios se le ocurrió que tenía que ser en el seno de una familia. ¿Podría Dios haberlo hecho de otras formas? Sí. Pero esa fue la forma más adecuada que Él diseñó para revelarse al mundo. Imaginémonos, queridos amigos, si esta fue la forma, el camino más adecuado que Dios encontró para revelarse, el seno de una familia. Por eso no es de extrañar que utilicemos tantas imágenes de la familia tomadas de la familia de Nazaret para luego hablar de Dios. Cuando hablamos de Dios Padre, cuando hablamos de la hermandad entre nosotros y tantas otras imágenes que hemos tomado de la familia, es porque Dios quiso descubrirse, encarnarse, revelarse en el seno de una familia. Y quiso también que el Verbo hecho carne creciera, se ejerciera en ese entorno de la Sagrada Familia de Nazaret. Y esto, queridos amigos, es un hecho histórico.
Y aquí el catecismo lo que está haciendo en esta mañana es traer a colación este aspecto tan importante, especialmente en este momento, ya a punto de terminar la catequesis sobre el sacramento del matrimonio. Lo trae para hacer una tremenda comparación y nos dice el catecismo, la iglesia no es otra cosa que la familia de Dios, y la familia no es otra cosa que una iglesia doméstica. Esto es bellísimo porque nos está diciendo que hay una estrecha relación entre la familia y la iglesia. ¿Sí? Y nos debemos de quedar con estos dos términos. La iglesia es una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Y la familia es una iglesia doméstica. Familia e iglesia se entrelazan entre ellas. Se definen una por la otra. La iglesia se define por la familia y la familia se define por la iglesia. Y la iglesia familia de Dios es una iglesia doméstica. Así lo ha querido el Señor. Es lo que nos explica el catecismo en este número 1654. Históricamente, además de eso, de que Dios ha querido encarnar y venir a nosotros en el seno de una familia, con lo que hizo de todas las familias un santuario en el que Dios quiere estar presente en ellas. Al venir Él a través de una familia, Él estaba consagrando todas las familias de una manera muy particular para que fueran santuario de Dios en el que ha querido hacerse presente. Familia, santuario de Dios. Y además, el catecismo da un paso más. Y es que históricamente, la iglesia primitiva a la que tenemos nosotros, los católicos, gran cariño, porque siempre miramos a esa primera iglesia, a la iglesia de la época de los apóstoles, porque fueron ellos los que dieron los primeros pasos y hoy tenemos en ellos un referente que nunca olvidaremos, porque esa iglesia estaba muy cerca de Jesucristo. Y entendemos que lo que ellos vivieron, de lo que ellos bebieron de ahí, lo habían tomado directamente de Jesucristo. Y por esta razón es que ponemos nuestros ojos en ellos. Lo que ellos hicieron, lo que ellos vivieron, el estilo de vida que llevaron. Y eso lo ponemos casi como una norma de vida en la iglesia. Esto que ellos hacían estaba recogido especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que para nosotros es norma de vida. Por eso, cuando se estudia teología, dentro de la teología se le suele dar mucha importancia a eso que se llama la patrología o la patrística, que son esos comentarios, esas enseñanzas de los primeros padres de los primeros siglos del cristianismo. Comentarios que ellos hacían a la palabra de Dios. Y a esos comentarios se les da muchísima importancia porque ellos estaban muy cercanos a Cristo y habían recibido una tradición apostólica muy, pero muy fresca. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se recoge, como en los primeros pasos, los primeros días, los primeros años, el núcleo de la iglesia, la forma en la que tuvo la iglesia de extenderse, de irse propagando por el mundo, de irse difundiendo por los pueblos, por las ciudades. Fue un estilo en el que la gente, en el cristianismo, se difundió muy particularmente y fue de familia en familia. Así nació.
no tanto de persona a persona, aunque sin duda también habían los casos de conversiones individuales. Pero cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo las conversiones tenían lugar muy frecuentemente de familia en familia. Por ejemplo, vamos a tomar 3 ejemplos. Hechos de los Apóstoles 18:8. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, tú sigue hablando y no calles. Fijémonos cómo hay un entrar en la casa, en la familia de este buen hombre. Con todos los de su casa creyó en el Señor. Crispo, el jefe de la sinagoga. Es decir, que también la extensión del cristianismo era a la familia entera. Porque es que si la familia comparte todos los ideales, es muy, pero muy razonable, es muy lógico que también la conversión se produzca no solo en un miembro de la familia, sino en toda la familia en conjunto. Y fíjense bien, queridos amigos, cómo esta estrategia la están usando los protestantes hoy día. Empiezan con uno, confunden a uno, al tío, a la tía, a la mamá, al papá, y al cabo de un año usted ve toda la familia convertida al protestantismo. Esto hoy nos podría sorprender mucho, mucho. Por desgracia, en nuestras familias hay personas que viven muy aislados. Unos miembros viven muy aislados de otros. Y puede ocurrir que en una familia un hijo no comparta para nada los ideales de sus papás o de un hermano suyo, y resulta que un hermano vive en un mundo totalmente distinto al de toda su familia. Y eso, por desgracia, quizás forma parte de esta cultura en la que podemos nosotros vivir juntos, pero no estar unidos. Y tenemos que poner mucho, mucho cuidado, porque aquí hay mucha gente que vive bajo el mismo techo, pero cuyos corazones están a kilómetros de distancia unos de otros. No es ese el ideal de la familia. La familia es un cor unum, un solo corazón. Por eso, viéndola bajo este prisma de un solo corazón, podríamos entender este texto de Hechos de los Apóstoles. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Él transmitía a los suyos eso que había encontrado, y todos vibraban con el Padre en ese descubrimiento de Jesucristo que había hecho, y se convirtió toda la familia. Segundo caso, Hechos de los Apóstoles 16:31. Es un texto que nos está relatando que estaba Pablo y Silas en la cárcel. Y entonces un ángel les libera, rompe sus cadenas, abre la puerta de la prisión, y el carcelero, que pensaba que se habían escapado, estuvo a punto de suicidarse. Porque en el mundo romano, cuando a un carcelero, alguien que tenía la responsabilidad de guardar los presos, se le escapaba alguno, el castigo para el carcelero era la condena a muerte. Y entonces este carcelero decía: me voy a matar, me voy a suicidar, antes de que me condenen a muerte. Y cuando el carcelero iba a hacer esto, vio una luz dentro de la prisión y vio a Pablo y a Silas, que le dicen: no te hagas nada, estamos aquí.
No nos hemos escapado. Él se arrojó a los pies de Pablo y de Silas, les sacó afuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Porque él se quedó impresionado de ver cómo el ángel les había liberado, había roto sus cadenas, había abierto la puerta y ellos no se escaparon. Por eso les pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Vuelve y se subraya en este texto lo mismo: los tuyos, los de tu casa, tu familia. Es decir, no nos salvamos nosotros cada uno por la libre, no nos salvamos nosotros desconectados de esa vocación común a la que Dios nos ha llamado. Un padre, una madre, no tiene que buscar la salvación solamente individual, tiene que llevar a los suyos consigo. Está unido a ellos no únicamente en un destino dentro de la casa, también hacia afuera de la casa, especialmente hacia arriba. Si están bajo un mismo techo, el proyecto que les une no es únicamente el proyecto de compartir la comida, de tener los mismos bienes materiales, de acompañarse, de tener una herencia común aquí en la tierra. También afuera, hacia arriba, está llamada esa familia a compartirlo todo, a compartir sus ideales, a compartir su fe. Tercer caso, Hechos de los Apóstoles 11:14. Es aquella visión en la que Pedro está allí en Jope y él está teniendo una especie de visión en la que se le quiere declarar puros todos los alimentos. Él está en sueños y allí se le dice que coma esos alimentos que él entendía que eran impuros y se le hacía entender que lo impuro no es lo que entra por la boca. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y responde: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano e impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces. Y al final fue retirado todos los alimentos que se habían presentado al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que te dan la salvación para ti y para toda tu casa. Fijémonos cómo nuevamente se insiste en esto: a todos los de tu casa. Esto algo nos quiere decir, y es que la iglesia primitiva se difundió, se expandió de familia en familia, aunque también existían estas conversiones personales, pero principalmente la estructura desde la que se expandió el catolicismo al inicio fue de familia en familia. Por tanto,
La familia históricamente fue la forma, el vehículo, el conducto de la transmisión del Evangelio. Y aquí también, queridos amigos, hay una pequeña aplicación que tiene que ver mucho, mucho con nuestra actualidad. Muchas veces hemos escuchado estas voces que hacen una crítica, una polémica a cuestionarnos, por ejemplo, sobre el bautismo de los niños, cuando dicen, bueno, ¿qué sentido tiene que los niños se bauticen? Ellos no tienen conciencia, no saben lo que están haciendo, hay que esperar que sean adultos y entonces ellos escogerán, ellos sabrán, etcétera, etcétera. Esto lo escuchamos todo el tiempo. A un niño no se le debe transmitir la fe por tradición en la familia, que él escoja, etcétera, etcétera. Incluso se dice que eso del bautismo de los niños es una cosa que se ha introducido ya tardíamente, que eso no era así, que eso quizás fue después de San Agustín, donde quiso hacer un gran proselitismo de la cristiandad, del catolicismo, y no tanto de la conversión personal como lo hacía la primera iglesia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los católicos tenemos que escuchar todo el tiempo esos discursos que nos marean la cabeza todos los días. Pero la verdad es que en el fondo, queridos amigos, la mayoría de todas estas teorías nacidas del mundo protestante en su mayoría no han entendido estos textos de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo la adhesión en el seguimiento de Jesucristo lo hacía la casa entera, él con todos los suyos. Y en ese toda su casa, ahí también estaban los niños incluidos. En la familia estamos todos incluidos. Y esas familias tenían bastantes niños, más que los que nosotros tenemos hoy día. Por tanto, el bautismo de los niños es una tradición que vivimos y que tiene raíces profundamente apostólicas. Y la prueba de eso es que la transmisión de la fe se hacía a la familia entera, tú y toda tu casa. Y esto es muy impresionante, queridos amigos, ver cómo desde el principio se presentó la iglesia como una familia, la gran familia de Dios. Desde el inicio se presentó la iglesia como la familia doméstica, la familia como ese centro, como el lugar en el que se encarnaba la evidencia comunitaria de la fe, desde donde empezaba todo, desde donde se custodiaba todo. Esto pues, queridos amigos, para tenerlo ahí presente en medio de todas estas teorías y todas estas críticas, incluso blasfemias que tenemos todo el tiempo en contra de nuestras tradiciones católicas. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos regala el número 1656 que dice: en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño, incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión: iglesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Qué número tan precioso, tan profundo. Fijémonos que es incluso un número del catecismo que es muy práctico.
en este mundo, en este momento, en el que con frecuencia aquí en nuestra cultura hay un ambiente hostil a la fe católica, uno tiene el peligro como creyente católico en este mundo tan secularizado, tiene el peligro de sentirse como el raro de la película, ¿no? Nos ven como un bicho raro, en medio de un ambiente tan secularizado, donde solamente se piensan en los valores materiales, en que no existe nada después de esta vida, en que todo se quedará aquí cuando nos muramos, aquí enterraditos. Existe una gran tentación contra nuestra fe al tener un ambiente que no nos ayuda a vivir la fe. Y es muy providencial, como dice aquí el catecismo, que las familias católicas creyentes estén para asistir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para apoyarles en la fe. Afuera no lo vamos a encontrar y por lo tanto eso lo tenemos que hacer desde dentro. Por eso la familia creyente le permite a cada uno de sus miembros encontrar un sitio en el que pueda expresar su fe, en el que pueda rezar con ellos, en el que pueda exteriorizar eso que lleva adentro y que muchas veces afuera no lo puede hacer porque lo ven como un bicho raro. Porque la familia creyente tiene que compensar en gran manera esa sensación de aislamiento que la sociedad afuera, que la sociedad secularizada, que el Estado pagano, que el Estado ateo ha creado en contra de nosotros. Hoy en día, lo que una familia católica puede hacer por un hijo, por un papá, por una mamá, es ayudarle a que él no sienta complejo de ser católico en medio de una sociedad mayoritariamente no creyente. Es importante que los padres prioricemos la importancia de vivir nuestra fe y de intentar que ellos no se aíslen. Por eso es bueno buscar otras familias que compartan nuestra misma fe para compartir con ellos. O buscar los grupos parroquiales donde podamos llevar a los niños, a los jóvenes, para sacarles del aislamiento que pueden encontrar ellos en otros ambientes que no son católicos. Y por eso el catecismo hace esta afirmación. Los padres han de ser los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. La primera predicación que recibe un niño sobre Dios la recibe de sus padres con su fe y con su ejemplo. Y un niño está viendo en su casa lo que es la fe y del grado de convencimiento que tengan sus padres, él estará implícitamente recibiendo una imagen de Dios. Si él ve que sus padres rezan y que cuando rezan lo hacen con unción y que se emocionan y que cuando su madre o su padre hablan del niño Jesús o decoran su casa en el nacimiento durante el tiempo de Navidad y que cantan los villancicos y que van a la misa y que de vez en cuando se emocionan, eso nunca se le va a olvidar. A ese niño eso se le quedará grabado para siempre. Esa es la catequesis más efectiva que cualquier charla, que cualquier conferencia, que cualquier catequesis. Eso se le quedará grabado en su corazón. Pero si en un niño, en una casa, no se reza nunca, y cuando lo hacen con velocidad, con mal genio, con burlas, o muchas veces de una manera muy, muy artificial, sin devoción ninguna, solo por cumplir, como simplemente un trámite,
o distraídos en el teléfono o en la televisión o alguna cosa, pues el niño lo va a ver con muy malos ojos. Y del otro lado va a ver que cuando el papá va a ver el fútbol, baja las luces, se compra la mejor televisión, todo está cómodo, los snacks están ahí, hasta se ponen los uniformes de los equipos que han gastado $150 para comprar esa camisa del futbolista tal. El fútbol, él piensa el niño, debe de ser muy importante para mi papá o para mi mamá o para mi familia. Porque todo lo arreglan de una manera que parece sagrado. Cuando empieza el fútbol se hace silencio y se concentran. Pero eso de rezar no debe de ser tan sagrado porque cuando rezamos nadie hace caso, ni preparan nada y a lo mejor están de mal genio o distraídos en muchas cosas. Y un niño todo esto lo percibe a la perfección. Y nosotros debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que tienen los padres en la transmisión de la fe a sus hijos. En principio. Y mientras que el Señor en sus caminos no supla esto de otra manera, en principio, un padre, una madre, son el espejo de Dios ante sus hijos. Y en ese espejo tiene que verse reflejado lo que es el Señor. El principio, Dios es para un niño lo que él en un principio vea que es para sus padres. Qué tremenda responsabilidad que tienen los padres de estar reflejando en ellos ante sus hijos quién es Dios, cómo es Dios. Y según su unción, según su manera de hablar de Dios, según sus ejemplos, según sus actitudes, según su sentido de sacrificio, el niño va por medio de ellos a conocer a Dios. Por eso todos los que me están escuchando, tenemos que hacer un gran compromiso de pedir mucho a Dios por todos los padres de familia, para que caigan en cuenta de la gran responsabilidad con la que cargan en sus hombros. Los padres de familia son determinantes para sus hijos en la transmisión de la fe. Y son más determinantes que incluso hasta el mismo párroco de la iglesia, el mismo catequista. Porque al padrecito lo van a cambiar tarde o temprano, el día de mañana, o nos vamos a mover de ciudad y llegaremos a otra parroquia. Y resulta que allá me encuentro un párroco más santo, más agradable o menos agradable. Pero al padre y a la madre no la cambia nadie. Eso no se puede cambiar. Por tanto, el nivel de fe, el nivel de transmisión de la fe que tienen los padres para los hijos es más determinante que el que puede influir cualquier otra persona. Y aquí, queridos amigos, tenemos que ser muy conscientes de esta tremenda responsabilidad que el Señor pone en sus manos de Padre, que es un misterio. Y por eso tenemos que pedir por ellos constantemente. Y por eso debemos ofrecer cada vez mejor nuestros grupos de padres, de apoyo de padres, de evangelización para los padres, para ayudarles en esta gran tarea que Dios les pide de dar a conocer a sus hijos el rostro del Padre. Como hemos dicho antes, Dios será para un niño lo que es para sus padres. ¡Qué gran responsabilidad! Que los padres sean el espejo en el que el niño pueda conocer el rostro amoroso de Dios, su bondad, su grandeza. Por eso pidamos mucho por ellos, por esta vocación de padres de ser transmisores de la fe, de ser
los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo.